Romanos capítulo 15. Estamos en la serie La Familia y hoy toca aceptándonos unos a otros. Les voy a hablar después una particularidad de esta palabra en la Biblia. Y la base bíblica está en Romanos capítulo 15, versículos 5, 6 y 7. Pero vamos a leer desde el 1 hasta el 7, porque esto nos da un poco de luz con respecto a la porción que tenemos para hoy. Sí, una de las cosas que uno aprende cuando estudia la Biblia es que debe de leer los versículos anteriores y posteriores de un pasaje bíblico, porque él te enseña de qué estaba hablando en esa porción bíblica el escritor de la Biblia. ¿Qué fue lo que Dios le inspiró a él para hablar en ese momento a las personas que él le estaba dirigiendo ese escrito? En este caso, las cartas de Pablo. Esta carta en particular fue dirigida a la iglesia de Roma, una iglesia que, a diferencia de Éfeso, de la iglesia en Filipo, de la iglesia en Galacia, de la iglesia en Tesalónica, él no había fundado. Sí, la iglesia de Roma no era de las iglesias que Pablo había fundado. Sin embargo, él le escribe como apóstol del Señor, como enviado por Cristo. Él escribe esta porción, esta carta, esta misiva a los romanos para hablarles ciertos asuntos que tenía que hablarles. Así como lo hizo con la carta a los Efesios, como lo hizo con las dos cartas a los Corintios, como lo hizo con las dos cartas a Tesalónica. Pablo escribió estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo para tratar ciertos asuntos que la iglesia necesitaba, ya sea para conformar la doctrina de la iglesia, para especificarles, para hablarles, para explicarles más sobre la doctrina de la iglesia, ya sea para tratar problemas que tenían las iglesias, como es el caso de los Corintios. La carta a los Corintios, Pablo escribió principalmente para hablarles a ellos de parte de Dios de los problemas que ellos tenían. Ahora Pablo escribe esta carta. Dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las fraquezas, en la Biblia, en algunas Biblias dice las cargas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amén. ¿Alguna vez usted ha llegado a algún lugar donde no es aceptado? A mí me ha pasado. He llegado a lugares donde he visto que el ambiente sobre mí está un poco raro, un poco, y con la misma he intentado saber qué es lo que ha pasado. Pero qué bueno es llegar al lugar donde
usted es aceptado. Qué bueno es llegar a una fiesta donde uno ha sido invitado. Eso es maravilloso. Saber que llegó al lugar donde uno fue invitado, saber que llegó al lugar donde uno es aceptado. Hay una parábola de Jesús donde él habla de una fiesta. Que él dice que el Señor, eso lo estaba hablando hoy con mi esposa, el Señor de la fiesta iba a hacer una fiesta e invita a unas personas, pero las personas empiezan a inventar justificaciones. No, que tengo me gané una finca por herencia y tengo que tener cuidado de ella. Otro que me acabo de casar y tengo... Y la gente invitada empezó a crear ciertas justificaciones. Y el Señor dijo Jesús que el Señor de la fiesta mandó a sus siervos a salir a los caminos y a las plazas a buscar a aquellos que no fueron invitados originalmente, pero que Él tomó la decisión de invitarlos. Dice que salieron y trajeron ¿a quiénes? A los menesterosos, a los pobres, a las personas que la sociedad los ha desechado. Y esas personas vinieron, pero dice que se halló una persona en la fiesta que no tenía las vestimentas para la fiesta. Es posible que en la época de Jesús, cuando uno iba a una fiesta, a una boda o a ciertas fiestas, habían vestimentas que estaban como estipuladas para esas celebraciones. Sí, es posible que principalmente en los círculos más altos de la sociedad, los ricos tuviesen ciertas vestimentas para ciertas fiestas como son las bodas, que en aquella época las bodas eran un evento bien importante dentro de un pequeño pueblo. Imagínense ustedes, una boda, ¿dónde? En Nazaret, un pueblo que cuanto más habían 1500 personas viviendo, tal vez en aquella época. La ciudad de Roma para aquella época tenía más de 1 millón de habitantes. Jerusalén creo que tenía como 200,000 o 120,000. Normal. Cuando venían las épocas de la fiesta, esa cifra subía a casi 1 millón, 2 millones. Porque venían todos los judíos de los diferentes pueblos. Y de otros países. Y de la misma Roma venían judíos hacia Jerusalén. Pero una fiesta en un pequeño pueblo, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo. Las bodas tenían cierta vestimenta. Es posible que la gente se vistiese de blanco para simbolizar la pureza de ese momento. Dice que se halló esa persona que no estaba vestida. ¿Qué dijo el Señor? Sáquenlo para afuera, donde está la oscuridad y el crujir de dientes. Ahora, es bueno eso, llegar a un lugar donde uno es aceptado. Y nosotros hemos llegado al lugar donde somos aceptados. Antes de seguir hacia Romanos, para analizar Romanos, quiero que nos lleguemos un momentico a Juan capítulo 17, que es donde está la oración de Jesús por sus discípulos. Versículo 21. Vamos a leer desde el 15 hasta el 22. Y vamos a ver el primer punto que se llama unidos a otros, unos a otros como un cuerpo, no a la división. Dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué oración? ¿Cuántas veces la hemos leído? Creo que bastantes veces se ha leído esta oración y se ha predicado en la iglesia. Y una de las cosas importantes era el deseo de Jesús expresado en esta oración, de que sus discípulos fuesen uno con Él y el Padre. Creo que ningún maestro en Israel, en la época de Jesús, pudo hacer este tipo de oración. Ninguno de los rabí de la época de Jesús hizo este tipo de oración. Es posible que hayan hecho otras oraciones, pero esta oración que hizo Jesús, de que sean uno como tú y yo somos uno, ninguno creo que la hizo. Jesús aquí sabía lo que venía después, pero Él quería dejarnos a nosotros esta oración, la cual Juan después escribió, años después escribió, porque el Espíritu Santo se lo recordó, y Él escribió esta oración de que Jesús había hecho por ellos, porque Él sabía que tú y yo, el Espíritu Santo, no Juan no lo sabía, pero el Espíritu Santo sabía que tú y yo íbamos a leer esto. Y nosotros, ¿por qué es que somos la iglesia? Bueno, somos la iglesia porque hemos aceptado a Jesús. Aceptamos su llamado. El Espíritu Santo vino, nos confrontó y respondimos a ese llamado. Pero no tan solo por eso. Somos la iglesia porque Cristo murió por nosotros. Porque si Cristo no hubiese muerto, seríamos un club de miembros, como hablé en el mensaje anterior. El que Cristo murió y resucitó es lo que nos hizo a nosotros ser parte de la iglesia, ser parte de la familia de Dios. Eso nos incluyó dentro de la familia. Y Cristo no solamente murió por nosotros, sino murió por tantos que todavía no han llegado. Y eso es lo que nos hace familia de Dios. Esa es la unidad que nosotros tenemos con Él. Que al tenerlo en nuestro corazón, somos uno con Él. Y al ser uno, entonces somos lo que se llama el cuerpo de Cristo. Que es lo que Pablo habla en la carta a los Corintios, capítulo creo que 12 o 13. Habla sobre el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué es que la iglesia es un cuerpo? ¿Por qué? Porque tenemos muchos miembros, pero tenemos una cosa y es la cabeza. Si les estoy dando este preámbulo para que comprendamos bien qué somos nosotros y por qué es que debemos aceptarnos unos a otros.
Dice Pablo que el cuerpo dice que no se rechaza. Usted no va a ver que su cuerpo empieza a rechazar un dedo. Es decirle al dedo, no te quiero. Pablo lo dice, la oreja no le va a decir a la boca, tú no, como no eres boca, como no eres oreja, no eres parte del cuerpo. Todos somos diferentes. Ninguno de nosotros nos parecemos, ninguno tenemos el mismo carácter y ninguno tiene la misma medida de fe en su vida, ni Dios trata de la misma manera contigo que lo hace conmigo. Eso es maravilloso. Cómo Dios puede hablarle a usted de una forma diferente que muchas veces le puede hablar de otra forma y no es violando las escrituras, es dentro de la misma escritura. Dios le habla a usted de una forma porque Él sabe cómo es usted. Sin embargo, a otro hermano le habla de otra forma. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo es esa persona. Pero sin embargo, a pesar de que Dios tiene un trato diferente con diferentes personas, Dios nos ha traído a todos a una sola familia y es su iglesia. Cuando Jesús estaba orando, teniendo esta oración, Él estaba pensando en sus discípulos, pero aquí también nos refleja que estaba pensando en ti y en mí. Dice, para que sean uno como tú y yo. Dice, pero no solamente oro por estos, sino también oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si Jesús estaba dando por sentado de que su mensaje de que la salvación no solamente se iba a quedar con sus discípulos, y ciertamente no se quedó con sus discípulos, porque era un plan de Dios. Si hubiese sido un plan de Pedro, yo le aseguro que se hubiese quedado ahí. Si aún después de Pedro ver a Jesús resucitado, ver al Señor, dice que tiempo después se fueron a pescar. Pedro se fue a pescar. ¿Cómo? Nosotros ahora decimos cómo, pero no sabemos cuál fue la reacción de Pedro, por qué fue que Pedro y Juan y Jacobo se fueron a pescar después de haber visto a Cristo resucitado. Nosotros hoy tenemos las escrituras y decimos, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo es posible que ellos hayan ido a pescar después de ver a Cristo? No lo sabemos. Yo no estaba ahí, no le puedo asegurar qué fue lo que pensó Pedro. Sí, simplemente tengo la escritura ya escrita, que es lo que me ayuda a saber que ellos hicieron y tal vez pensar, ¿por qué? Y está raro. Sin embargo, Jesús los volvió a llamar. Pero somos la iglesia porque Jesús nos aceptó. Él llegó, nos dijo, Mateo, ¿quieres venir conmigo? Y seguimos su camino. Respondimos a su llamado. Hay quienes le ha llegado el llamado y no han respondido. Ciertamente, hay muchas personas que han llegado el llamado a su vida y no han respondido. Llegó el llamado y siguieron. Pero tú y yo respondimos. Dale gloria a Dios por eso. Dale gracias a Dios porque Él te llamó. Él tuvo misericordia de ti. Y dale gracias a Dios porque el Espíritu Santo tocó nuestro corazón. Y ahora podemos avanzar hacia el punto número 2. ¿Por qué debemos aceptarnos? Y vamos entonces ya al pasaje que nos entra. Romanos 15,
Versículos 5, 6 y 7. Pero vamos a seguir extendiéndonos desde el 1. Dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. El 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el versículo 5 nos habla de la paciencia, y el Dios de paciencia y misericordia, buscando en el interlineal, ¿sí? Lo que es la Biblia interlineal, que es donde está la Biblia en griego y abajo la traducción en español. Por cierto, si usted ha visto un interlineal, de verdad se va a asustar. Cuando uno no está acostumbrado a estudiar las versiones originales sí, no como una versión antigua que había el interlineal, que era la Reina Valera con el texto en griego, sino que esta versión tiene la Reina Valera en la Biblia, en la computadora, tiene el texto en griego y abajo la traducción literal. ¡Wow! Extraño, no tiene nada que ver con la Reina Valera muchas veces. Uno se queda, ¿eh? Ahora, la palabra paciencia aquí es traducida. Yo cuando lo leí se lo escribí rápido al pastor porque me dio gracia. La traducción es aguante. Cuando leí eso, aguante. ¿Qué cosa es eso? Eso me sonó muy familiar. Sí, es decir, cuando Pablo habló de paciencia, casi que estaba diciendo, aguanta, aguanta todo lo que venga. Sí, la paciencia es el resultado. Exactamente, el apóstol Pablo habla que la paciencia, creo que es en el mismo Romanos, o un pasaje dice que la paciencia es el resultado de la prueba. Sí, la prueba produce paciencia. La Reina Valera dice que la prueba produce paciencia. Dice, la paciencia no avergüenza, dice, la prueba produce paciencia. Este pasaje es traducido, esta otra paciencia es traducida por, dice, carácter probado. Es decir, es la persona que ha pasado por la prueba y su carácter ha sido edificado, es decir, cambiado. Es la persona que ha sido capaz de aguantar el proceso del fuego y su vida ha sido cambiada completamente por ese fuego. Habla del resultado de un proceso, de una educación. No es la educación que nos daban a nosotros en matemática en la escuela. Matemática, física, química, español, eso no es esa educación. Esto habla de la educación que se da por las situaciones que se nos presentan en la vida, por las cosas que vienen a nuestra vida, y muchas veces decimos, ¿por qué viene eso? ¿Por qué me sucede eso? ¿Por qué? ¿Por qué mi jefe se puso en contra de mí? ¿Por qué me quitaron esto que yo pensé que era para mí? ¿Por qué no recibí lo que yo debía recibir? ¿Por qué tuve que caer en esta deuda? Son tantos los porqués en nuestra vida que muchas veces, y no quiero decirle el cliché que muchas veces nos dijeron, no digas por qué, di para qué. No, a ver, podemos decir por qué. Usted puede decir por qué. Es más, Dios nos admite que lleguemos a su presencia y le digamos, Señor, ¿por qué me sucedió esto? Ahora, nos vamos a asombrar cuando veamos su respuesta.
Jesús en un momento de su vida estuvo en la disyuntiva de decir y dijo, pasa de mí esta copa, Padre. Era su deseo en su corazón. Cuando él estuvo en el punto de la crucifixión, ya casi ahí justo a comenzar el proceso de su pasión, Jesús dijo, pasa de mí esta copa. Pero dijo, mas no sea tu voluntad, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero. ¿Cuál es mi deseo? Pasar. Si Jesús pasaba, si la copa era quitada de él, yo le aseguro que usted y yo no íbamos a estar aquí. No había abierto la salvación. Hubiésemos tenido que seguir sacrificando animales. Ahora, después de ese porqué nuestro, es que puede venir la respuesta de Dios. Puede ser que Dios se calle por un tiempo, pero su respuesta va a llegar en algún momento. Solamente nosotros tenemos que estar preparados para recibir esa respuesta. Muchas veces no es la respuesta que queremos. Muchas veces la respuesta que Dios nos va a dar no es la respuesta que queremos. Hay otros momentos en los que sí Dios te va a dar la respuesta. Pero ese es el proceso de la prueba. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestro carácter sea preparado. ¿Por qué? Porque usted y yo, y vamos a avanzar hacia el versículo 7, usted y yo también hemos sido como en algún momento de nuestra vida, como las personas del versículo 1, los débiles en la fe. En un momento de nuestra vida nosotros hemos sido débiles en la fe. Y Dios no nos echó afuera, sino que nos atrajo más a Él. Usted sabía que cuando estamos débiles en la fe, muchas veces no lo sentimos, pero es cuando Dios te atrae más a Él. Cuando somos débiles, Dios nos tiene más cerca. Dios está más cerca de nosotros. Es como un padre cuando el niño es pequeño, para que no se caiga, siempre está ahí detrás de él teniendo cuidado. Así es Dios con nosotros. Pero cuando nuestra fe ya va creciendo, Él no se aleja porque dice ya no lo necesito, sino que te va dejando para ver cómo tú caminas. Pero a la vez nos enseña lo siguiente: aceptaos los unos a los otros. ¿Por qué? Uno, porque Él nos aceptó a nosotros. Nosotros no teníamos derecho. No teníamos ningún derecho delante de Dios. Sin embargo, Él tomó la decisión, bajó del cielo, murió en la cruz, resucitó al tercer día y nos dijo: yo te acepto. Estos clavos fueron por ti. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar a otros. Tenemos que aceptar a otros y sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Jesús ha llevado nuestras cargas. Él ha soportado nuestros llantos, nuestras pataletas. Él ha soportado que muchas veces nos pongamos bravos con Él. Y lo ha soportado. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es nuestro Padre. Pudiendo haber dicho, malcriado, pero no, Él lo hace. Así nosotros tenemos que llevar las cargas de los unos por los otros. Porque además, cuando nosotros éramos débiles, alguien llevó nuestras cargas. Es un ejercicio. Alguien llevó nuestras cargas, nosotros debemos de llevar las cargas de los otros. Porque es un mandamiento también. Es algo que se nos ha puesto como un mandato del Señor, el llevar las cargas los unos a nosotros.
pero también el aceptarnos unos a otros, aunque nuestro carácter sea diferente. Hablé sobre esto la semana pasada, de que los polos opuestos se atraen. ¿Sí? Si usted pone un imán, dos imanes, uno frente al otro con el mismo polo, y lo intenta acercar, no puede. Ahora uy, se cayó. Ahora sí, lo vira, polo positivo con polo negativo, usted ve cómo hace. Y entonces intenta separarlos y no puede. ¿Por qué? Dice, sencillo, física. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Es decir, hay un dicho común, no sé si existe en todos los países de Latinoamérica, que dice que dos narizones no se pueden besar. En nuestra cultura es muy común. Hay un dicho que dice dos narizones no se pueden besar. Es decir, dos personas que sean muy parecidas, es bien difícil que congenien. Por eso es que muchas veces uno ve muy buenos amigos que son completamente diferentes. Aún en el matrimonio, cuando los jovencitos quieren acercarse a una novia, ¿qué sucede? Buscan todo lo que dice la muchacha que le gusta, a ellos también les gusta. Pero cuando entonces ya se casan, los que llegan al matrimonio, entonces cuando salen los problemas. Pero tú no me dijiste que no te gustaba tal cosa. Pero ¿por qué? Porque queremos ganar algo y queremos ser igual a eso, a lo que queremos ganar. Pero no nos damos cuenta de que es mejor ser diferente. Ser diferente. Uno de los problemas que trae el comunismo es lo siguiente. ¿Qué busca el comunismo? Que todos piensen igual. Todos pensemos, todos tengamos una misma mente. Pobrecitos todos. No piense que el comunismo quiere que la gente sea rica, no. Lo que quiere es que todos sean pobres y que los líderes sean ricos, porque son los inteligentes. Pero sin embargo, Dios quiere que nosotros, a pesar de pensar diferente, tengamos una cosa que se llama un mismo sentir. No es que pensemos iguales. No es que si a mí me gusta el rojo, ahora todo el mundo le tiene que gustar el rojo. No. El mismo sentir es que todos vamos desde nuestro pensamiento buscando un mismo fin. Es decir, tal vez yo para buscar a Dios soy un poco más agresivo o más rápido que Edgar. Edgar tal vez para buscar el propósito de Dios va un poco más lento. Pero ambos vamos al mismo propósito. Y es el llegar a la perfección en Cristo, el amar a Cristo, el buscar a Cristo. Ahora yo no puedo rechazar a Edgar porque Edgar es lento. Por eso era que la Biblia dice, aceptaos los unos a los otros en el 7. Como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y esto no solamente habla aceptándonos a nosotros como hermanos. A pesar de que Pablo le estaba hablando a una iglesia, la semana pasada hablé de que las cartas de Pablo no fueron escritas, a no ser las cartas personales. La mayoría de las cartas de Pablo no fueron escritas a personas en particular. Es decir, cuando usted oye en Romanos
que la iglesia es cuando dice vosotros sois templo del Espíritu Santo, Pablo no está hablando de nuestro cuerpo particular, sino está hablando de la iglesia como grupo. La iglesia como grupo es templo del Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de qué relación hay entre la prostitución, habla de que la iglesia no puede prostituirse. Las cartas de Pablo no eran cartas particulares, a pesar de que usted puede leerla y le va a hablar. El Espíritu Santo provoca en usted que estas palabras que usted lee, por cierto, ya para mí se me están poniendo un poco borrosas, que estas cartas que usted lee, a veces que me quiero hacer el joven y no usar mis espejuelos, pero ya yo estoy a una distancia que tengo que ponerle un poco lejos porque si no, no las defino. Y entonces Pablo quiere, el Espíritu Santo revela a ustedes, a nosotros, esta palabra. Ese es el propósito de la Biblia, ser revelada a nosotros, es decir, ser impregnada en nuestra vida, que se haga algo con uno mismo. Y entonces dice, aceptaos los unos a los otros. ¿Qué dijo Pablo? Tengan cuidado los unos de los otros. Mi deber, no como líder en la iglesia, sino como hermano, es cuidar de usted. No estar como policía detrás, no. A ver qué hizo. ¿Cometió un delito? No. No. Es cuidar. ¿Qué cosa es cuidar? Si a mi hermano le falta algo, suplirlo. Si hay alguien llorando, acercarme a él y decirle, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Si necesitas mi mano, la tienes ahí. Eso es lo que habla, aceptaos los unos a los otros. Tengan cuidado los unos de los otros. No digamos porque no sé, Robert usa espejuelos. Los que usan espejuelos no son, no los quiero, me caen mal. No, tengo que aceptarlo. Y ese es el principio que Cristo quiere que nosotros tengamos como iglesia. Ahí es donde somos un solo cuerpo, porque estamos unidos a Cristo, que es la razón de nuestra unidad, pero unidos entre nosotros, que es lo que Dios quiere para nuestra vida. Domingo pasado dije, tenga cuidado, no va a ser que si en un momento dado usted tiene algo con un hermano y no le gusta a ese hermano, tal vez no tenga diferencia, pero la cara de él es un poco fea y no le gusta. Ten cuidado, no va a ser que allá arriba, cuando estemos con Cristo, en el cielo, sea el que le toque al lado en el coro celestial. Y entonces tenga que ver esa cara todos los días. No es una cara bonita, pero le digo, la hizo Dios y es bella, y es buena. Dios hizo, la Biblia dice que lo que hizo Dios es bueno. Es decir, trae en sí una hermosura. No dice hermoso, no dice bello. Por eso uno va a ver de vez en cuando cada personaje que es bueno, pero no es hermoso. Pero eso no es razón para rechazar a alguien. Es razón para poder amarlo, que es lo importante, que nos amemos los unos a los otros. Ahora, para finalizar, bien sencillo, somos un cuerpo.
somos una familia. Estamos unidos unos a otros. No significa que durmamos juntos, pero estamos unidos. Y discúlpenme esa frase, si alguien no entiende esa frase, me disculpa. No estamos 24 a las 24 horas del día juntos, pero sí tenemos algo en común, y es que tenemos un Padre y un Señor. Por lo tanto, tenemos un vínculo entre unos y otros. Somos hermanos, somos una familia, somos un cuerpo. Y estamos llamados a convivir unos con otros, sobrellevarnos unos a otros, a complementarnos. Esta palabra me encanta, complementarnos unos a otros. Usted sabía que su fe, la fe que usted tiene en Cristo, complementa a su hermano, complementa a su esposo, a su esposa, complementa a un amigo. ¿Por qué? Porque tal vez un momento esa persona está débil y su fe le puede ser de ayuda a esa persona. Por eso es que debemos aceptarnos los unos a los otros. Pero también tenemos que aceptar a quién, al que viene de afuera, como venga, porque Cristo lo acepta, pero Él lo cambia, como nos cambió a nosotros. Nos aceptó y nos dijo: no te preocupes, de tú no te vas a quedar de esa forma. Yo te voy a hacer nuevo, nueva criatura. Señor y Padre,